Es La Mañana de Federico. Es Radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy parecido al de ayer. Va a llover en toda España, excepto en la zona levantina, donde habrá a lo mejor chubascos dispersos, pero no una lluvia frecuente y constante, que es lo que generalmente vamos a tener hoy. Conforme vaya avanzando el día, se irán retirando las nubes y en general las tormentas ya por la tarde, tormentas o lluvias fuertes, pues estarán limitadas a prácticamente la raya de Portugal, desde León hasta Huelva, para entendernos, y Canarias, donde va a seguir lloviendo. Ahora en Madrid tenemos 8 grados, pero nos vamos a quedar en 11 de máxima, como ayer. La máxima 24 grados en las dos capitales canarias y la mínima 2 grados en Soria, Burgos y León. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer tuvimos un día tan vertiginoso, no sé qué hora era, Rosana, 7:30. Cuando nos llega, salta el Español, un minuto antes de que nos llegara la noticia de la renuncia de Marchena a presidir el enjuague. En fin, yo apoyo totalmente a Marchena y que sea un buen juez y que juzgue severamente a los golpistas. Pero este enjuague se producía con su consentimiento. O sea, vamos a ver. Aquí tanta culpa tienen los jueces de corromperse como los políticos de corromper a los jueces. O sea, no conozco ningún caso. Si lo hay, pues ya nos lo dirán ustedes, que tenemos unos oyentes que son sin duda los de mejor formación cultural y nivel adquisitivo en toda España. Díganos si conocen un caso en el que dos políticos, uno del PP y uno del PSOE, provistos de sendos pistolones, o si es del PSOE de Andalucía, a lo mejor con un trabuco, han secuestrado a un juez y tras torturarlo salvajemente y amenazarlo con matar a sus niños y quemarle su chalet, entonces lo han convencido para que esté en una lista que los asciende al Consejo del Poder Judicial o al Supremo. Si ustedes conocen un caso de juez violentamente compelido, obligado, que de forma prácticamente con las maniatado, y con signos claros de malos tratos, que haya sido obligado a aceptar un cargo, un chollo cargo, por parte de los partidos, díganoslo, porque yo sinceramente no conozco ninguno. O sea, aquí, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero la justicia no puede morir. No puede morir porque es una necesidad que tenemos los seres humanos que aspiramos a vivir en civilización, que la ley esté por encima del poder y de las personas concretas. Es que si no, no es ley. Y esa ley tiene que venir administrada, o ser administrada, por gente que viva independientemente de las sentencias que dé. Condene o absuelva, sea bueno o malo, ese juez tiene que vivir con un cargo con un dinero que le pagan todos los ciudadanos para que sea justo. Por eso deberían estar fuera de la justicia los que hacen política con la justicia. Porque son como los políticos. Pero que los políticos quieran meter las narices en el poder judicial es hasta cierto punto normal. Todos los poderes tienden a extralimitarse. Por eso es fundamental que haya equilibrio. El equilibrio de poderes nunca es estable, siempre es inestable. Siempre hay momentos, en una guerra, por ejemplo, donde el Ejecutivo puede más que el Legislativo. Y el Judicial se pliega a las necesidades de la guerra. Lógico, legislación de guerra, el que coquetee con el enemigo a la cárcel o lo que sea. Bien, pero lo normal es que los poderes, pues haya un tira y afloja. La Constitución española lo decía en el comentario de las 6. Solamente reconoce un poder de los tres, que es el poder judicial como tal. Y lo hace, además, a la hora de explicar qué es el Consejo. El Consejo del Poder Judicial o Gobierno de los Jueces fue machacado, triturado, fue constitucionalmente destruido por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque los socialistas nunca aceptan otro poder que no sea el suyo. Y como habían ganado las elecciones con 200 escaños, porque la UCD se suicidó, proceso, por cierto, bastante parecido al del PP actual, cuando un partido decide suicidarse, se suicida. O sea, eso es un hecho y los electores, especialmente en el centro derecha, siempre han abandonado los partidos que no les sirven.
Y siempre lo harán. Y además está muy bien que lo hagan. Allá las izquierdas se quieren estar toda la vida con la misma basura. Pero lo fundamental, lo esencial, necesitamos una justicia independiente. Sobre todo independiente del poder político. ¿Qué hace la Constitución? Bueno, establece una especie de independencia relativamente vigilada. ¿Por qué? Porque cuando se hace en el 78, la Constitución, se pacta el 77-78, se está haciendo pues una cosa que no ha salido bien en ningún sitio más que en España, que es el tránsito de la estructura legal de una dictadura, bien es verdad que ya era dicta blanda, etcétera, pero ya los jueces eran independientes, la estructura era independiente, los fiscales eran independientes, y lo único es que no tenían que seguir pues directrices políticas, que muchos ya ni seguían, y por otra parte la actividad, digamos, antifranquista es ahora mucho más fuerte que antes. O sea, en tiempos de Franco, yo que estaba allí les aseguro que éramos 4 gatos y la mitad eran policías. Ahora sí, ahora hay una cantidad de antifranquistas tremenda, sobre todo en Cataluña. Yo estaba allí. Nadie. O sea, allí no había nadie. Y los pocos que había, o comunistas, o separatistas, o terroristas. Pero pocos, ¿eh? Del PSOE, ninguno. Dice, hombre, ¿alguno habría? No, ninguno. No existía. Dice, hombre, ¿en Cataluña existiría? No. ¿En Barcelona tan grande? No, ni uno. Bueno, ¿qué dice la Constitución? La Constitución que se hace en las transiciones de 20 miembros del Consejo del Poder Judicial, 12 los eligen los jueces y 8, 4 el Congreso y 4 el Senado. Es una manera, digamos, de controlar. ¿Qué problema tiene esto? Pues hombre, que en la práctica, como todos los jueces tienen sus tendencias, insisto, se da en todos los países, incluso los que mejor funciona la justicia. Pues claro, puedes completar en el Congreso o en el Senado una tendencia según la mayoría que hay en el Congreso y el Senado. Mal asunto. Porque siendo mandatos de 4 o 5 años, que son los habituales también en general en Europa, en Estados Unidos el Supremo, que es Supremo, que es también constitucional, como debería ser aquí, el Tribunal Constitucional debería ser una sala del Tribunal Supremo de Garantías Constitucionales. Y punto. Y son vitalicios. De manera que el presidente que los nombra pues tiene que confiar en su conciencia, su tendencia moral natural, que hay que respetarla siempre en un juez. Un juez puede ser más de izquierdas o más de derechas. Lo importante es que sea justo. ¿Y cómo se garantiza eso? Pues hombre, eligiendo a los buenos. ¿Eligen a los mejores las asociaciones? Normalmente sí, prima la meritocracia, hombre, habrá amigos y apaños, pero menos que los políticos, que lo que quieren es borregos obedientes. No chulos, que es lo que suele pasar con los jueces metidos a políticos. La prueba es que tenemos un gobierno con más jueces que nunca. Es el peor gobierno que ha tenido España, peor que el de Fernando VII en su primera época. Un gobierno de todo a 100, no, de todo a -4. Pero lo fundamental, ayer, ¿qué es lo que vivimos? Ayer vivimos el desprecio que tienen los políticos por los ciudadanos. Ayer estaba Luis Herrero indignado y con razón. A lo largo del programa, la primera hora de Luis, hay que claro, como es la que oyen todos los jueces y fiscales, pues es donde se producen las noticias judiciales. Claro, ustedes han notado que cuando no hay periodistas no hay noticias. Pues lo mismo. Como Luis es el que se sabe todos esos tejemanejes, pues siempre la hora primera de Luis es cuando se producen las novedades. Y ayer, Casado por tercera vez rectificó en el mismo día. En el mismo día. Yo había entregado la columna del Mundo que sale hoy. Y está publicada y no tengo nada que rectificar, excepto que podía haber añadido algo más. Digo, Casado ha hecho 3 cosas mal. Lo primero, lo más grave de todo, mantener a Cosidó, esencial. Lo segundo, elogiar a Marchena, pero hombre, si es bueno, entonces ¿por qué cambiarlo? Si era bueno lo que decía el WhatsApp de Cosidó, si es que era de Cosidó, bueno, en todo caso lo transmitió Cosidó, ¿a qué viene esa chulería de primero lamentar que se crea que está politizada una justicia que por escrito se dice cómo y de qué manera está politizada, con todo detalle, absolutamente injurioso?
Injurioso para los ciudadanos, que pagamos el sueldo de los políticos y de los jueces. No es que no lo supiéramos. Hombre, es que esto es el colmo. Bueno, después, chulería. Como es amigo mío y de Palencia, este es el que se enfrenta a Sánchez, pero por los clavos de Cristo. Tengo el respaldo de mi presidente. ¿En qué? En la manipulación, en la politización de la justicia. Eso es lo que piensa Pablo Casado. Porque esas sandeces son las que lleva Teodoro, su número 2, diciendo toda la semana. A mí, como tengo este carácter, afortunadamente no me llaman, porque yo, si alguien me llama, lo cuento. Papillarejo. O sea, no, ya estoy vacunado, ya sé lo que pasa con los políticos. Ya sé que quieren aprovecharse siempre de los medios. Ve, nosotros sí podemos algo de los políticos, pero en fin. ¿Pero qué es eso de que un tío que se ha quedado retratado como un manipulador, como un verdadero delincuente, como un golpista, como un tío que está haciendo el trabajo sucio de los golpistas, que solamente con ese WhatsApp van a tener los abogados materia para llevar a Europa al gobierno de España y al Estado español, antes, durante y después del juicio del golpe? ¿Cómo es posible que este tío no tenga el decoro de dimitir y Casado no tenga el decoro de darle una patada en el tafanario y mandarlo a Palencia? ¿Pero cómo es posible? Porque es amigo, socio, paisano del jefe. Anda y que le den al jefe, hombre. Ya está bien. O sea, mucha sonrisita y muy amigos somos, tal, pam. Confiamos, este es un medio fantástico. A las 8:20, yo entrego antes de las 8 la columna del Mundo, de pronto Casado recupera, no sé, se da con un adoquín, o tropieza con la cabeza de Cosidó, que tiende a lo adoquinado, y entonces dice, no, vamos a volver a lo que había antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que es el origen de todos los males. Cuando Guerra proclama muy serio, Montesquieu ha muerto. No, Montesquieu ha muerto no, lo que pasa es que tu hermano está robando en Sevilla y tú no quieres que un juez lo meta en la cárcel. O sea, Montesquieu no ha muerto, murió hace mucho tiempo. Lo que ha muerto es la vergüenza. Y el Constitucional se prostituyó, fue prostitucional, porque dijo, esa sentencia acaba con la independencia, esta nueva ley, la ley del 85, acaba con la independencia del Poder Judicial, pero no es anticonstitucional. ¿De cómo no va a ser anticonstitucional si acaba con la independencia del Poder Judicial? Socobardes, corruptos, majaderos. Era la época de lo de Rumasa. Y era la segunda mayoría absoluta de Felipe González. Y ahí no le tosía a nadie. Hicieron lo que quisieron. Y los jueces se corrompieron. Pero no pasa nada. También se corrompen guardias civiles en la frontera. Los quitas y ya está. Anda, periodistas corruptos, ni les cuento. Anda, que todos esos millonarios comunistas que se pasan el día hablando de los pobres, nada más corrupción que esa. Pero bueno, eso es igual. La vida es así. Lo fundamental. Anoche, a las 8:30, aparece de pronto Casado volviendo a la doctrina anterior. Yo creo sinceramente que por la experiencia propuso el portavoz de la Francisco Vitoria, tío bastante gracioso, la verdad. Le dio un poco, estaba Luis como una pantera y él empezó diciendo, don Luis, qué bonito es el amor. Y ya se le pasó el mal genio a Luis. Ya veo del Madrid, ya Luis, del Real Madrid, a Vitoria, y ya se anima. Calma, bien. Pero dijo, vamos a ver, nosotros podemos presentar, si dice eso en la Constitución, para no cambiar la Constitución, presentamos la lista. Y los otros la avisan y la firman. La lista con los 20, presentan los jueces. Y el Senado y el Congreso la aprueban. Por principio la aprueban, no puede haber un caso, no sé, de Prada, Garzón, expulsado por prevaricación, que es el consejero judicial de La Sexta, o sea, del Grupo Planeta, de A3 Media a La Sexta. Cuando digo que es lo que hay que cerrar, es lo que hay que cerrar. A Ferreras, a ver, vamos a hablar de la justicia, Garzón, que lo han echado por prevaricación continuada, por cohecho, que se declaró prescrito, pero el cohecho, vamos, querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Es una solución que si se quiere, se puede conseguir. Pero parte de la base de que los políticos quiten sus sucias, asquerosas, mugrientas y pestilentes manos de la justicia, que tampoco es que huela estupendamente. Pero es lo que tenemos.
tenemos esa justicia y tenemos estos partidos. De manera, bienvenida la rectificación. Pero ojo, nos conocemos. Esto se lo he visto yo decir a Aznar, a Rajoy, a Gallardón y a quien sea, y a la hora de la verdad, el PP proclama la doctrina buena y luego, como el PSOE no la acepta, por consenso vamos a volver a lo de siempre. De manera que cuando lo vea, me lo creeré. Porque ya no me creo nada. O sea, un partido que cambia 4 veces de opinión y mantiene a un tío como Cosidó, que debe estar fuera de la política. Pero no del Senado, no de la portavocía, de la política. Si el WhatsApp se lo mandó el partido, pues que haga lo que quiera, pero el portavoz en el Senado y el que lo firma y lo difunde se llama Ignacio Cosidó, que ya hoy a las 7:16 debería estar en Palencia preparando la Navidad, en la familia y fuera para siempre de la política. O sea, señor Casado, usted no puede regenerar nada si no regenera su familia política. Y que haya que decírselo a estas alturas, manda narices. Vamos con los detalles de lo que pasó, pero repito, si quiere hacerlo el PP, que se una a Ciudadanos, que es lo que propongo en mi columna de Hoy en el Mundo. Vamos a ver, Ciudadanos propone que los jueces nombren a los jueces, se acabó. El mecanismo puede ser simplemente que pase por el Senado y el Congreso para que le den el visto bueno, pues si hay algún delincuente, o sea, un terrorista, los hay de todo, ¿eh? O sea, de Prada, por ejemplo, no puede ser juez. A Delgado no puede ser fiscal, ni juez, ni nada. Garzón está fuera por delincuente, o sea... Pero, salvo casos extremos, es una solución. Únase a Ciudadanos y vamos a ver lo que vota Podemos, que ha quedado como cagancho en Almagro. Vamos a ver. Lo mismo resulta que sale una mayoría en el Parlamento diciendo que se acabó y que volvemos a lo que nunca debimos abandonar, la ley del 78. La primera consecuencia de la renovación frustrada del Consejo, pactada por PSOE y PP, puede estar en el tribunal que juzgará a los golpistas presos. Junqueras y otros 4 líderes independentistas han recusado al juez Marchena, que ayer renunciaba a la presidencia del Supremo en defensa de su independencia. Cuenta La Razón que el juez ya había tomado la decisión de renunciar al cargo antes de conocerse el WhatsApp de Cosidó. Sobre el contenido del mismo, hoy varias informaciones apuntan más alto. Aseguran que el portavoz en el Senado se limitó a repetir el argumentario oficial del Partido Popular. Pablo Casado lo negaba, pero de momento lo mantiene en el cargo. Cualquier otra explicación que se haya publicado, que se haya transmitido por móvil o que se haya podido interpretar no es la verdad ni es la razón que a la Dirección Nacional, que este grupo parlamentario respalda, ha tenido. Las únicas motivaciones son estas y cualquier otra que se haya publicado cuentan con mi rechazo. He hablado con el presidente del partido, me siento respaldado. Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario. El presidente del PP rompía el pacto y presentaba un escrito para que el sistema de elección de vocales recupere la fórmula anterior al 85. Pedro Sánchez decía entender la renuncia de Marchena, destacaba su independencia judicial y exigía al PP la dimisión de Cosidó. Por la tarde en el Senado era el portavoz del grupo quien interpelaba al presidente. Sí, señor presidente, yo estoy muy orgulloso de mi pasado. Lo que yo quiero decirle, señor presidente, en nombre del Grupo Popular, es que hay precios que no se pueden pagar. El indulto a los golpistas es uno de esos precios. Hagan una reflexión serena de qué es lo que está pasando con el Partido Popular, de la descomposición en la que está ahora mismo el Partido Popular, de la falta de sentido de Estado, de la falta de sentido de gobierno. Mira, hay muchas diferencias entre usted y yo, pero hay una que a mí me gustaría subrayar hoy. Yo creo en la independencia del Poder Judicial y no transijo que haya interferencias en el funcionamiento del Poder Judicial. Claro, como tiene el poder sobre el Poder Judicial, no transige. Pero vamos a ver, Falconetti, tú puedes comentar. ¿Cómo que tú no transiges? Pero si estás diciendo que no se puede dejar a los jueces gobernarse por sí mismos, se lo dijiste por la tarde. Bueno, Esquizo Sánchez es el que puede decir una cosa por la mañana y otra por la tarde. Y, a ver, Cosidó, tú, ese precio que no pagas, por ejemplo, cuando denunciabas el Faisán o cuando lo olvidabas. Tuviste 3 años denunciando a Rubalcaba como Faisancaba, que se lo puse yo, y escribiendo en Libertad Digital 3 años, todas las semanas, preguntando a Rubalcaba por el Faisán. Fue nombrarte inmediatamente segundo del siniestro Fernández Díaz y se te olvidó. ¿A qué no renunciaste? ¿Al Faisán que denunciabas o al Faisán que ocultabas? Y cuando Bolinaga, ¿por qué no dimitiste?
¿A qué no renunciaste? ¿Al decoro, a la dignidad, al sueldo, al cargo? Vete a presumir a Palencia, hombre. Ya está bien. Bueno, la izquierda aprovecha la situación, como es lógico. Para los golpistas esto es estupendo. Estupendo. ¿Por qué? Pues porque demuestra la clase de basura política que mangonea a los jueces y de los jueces que se dejan mangonear. Lo cual no quiere decir que la sentencia del golpe fuera a ser una cosa o la otra. Yo me fío de los jueces lo justo y de los políticos nada. Pero a ellos les viene muy bien. En el Congreso la izquierda y los separatistas han impedido que el Congreso se oponga al indulto a Junqueras y el resto de golpistas. La reivindicación la llevará Albert Rivera y Ciudadanos a la calle este fin de semana en Madrid con el lema "No a los indultos, sí a la justicia". Rivera decía no fiarse de Sánchez, recordaba que tanto Iceta como Cunillera se han mostrado dispuestos a aplicar estos indultos y Tardá le llamaba fascista. Los socialistas, por su parte, le pedían que dejase en paz a la justicia. Finalmente, los votos en contra de PSOE, Podemos, Esquerra y PDeCAT impedían que la moción saliese adelante. Hoy el sanchismo, que el otro día no nos quiso contestar en la sesión de control, recordáis que le pregunté hasta 4 veces sí o no va usted a indultar a los golpistas. Bueno, pues hoy no se escapa el señor Sánchez de la pregunta y de la respuesta. Hoy tiene que responder el Partido Socialista con un botón. Tiene que tocar el verde si quiere decirle a los españoles que tranquilos, que no voy a indultar a los que han intentado liquidar la democracia, y si el Partido Socialista no toca el botón verde, querrá decir, lógicamente, que Iceta, que Teresa Cunillera, que la señora Calvo, que todos los que han dejado caer que van a indultar tenían razón. Así que hoy saldremos de dudas. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. ¿Saben ustedes lo que pueden estar pensando los 5.500 jueces de este país o los 7 que van a enjuiciar o que van a enjuiciar el proceso? Silencio, señorías. ¿Qué pensarán esos fiscales? Dirán, la que nos puede caer, como por lo que ocurra en el juicio tengamos que cambiar las calificaciones de provisionales a definitivas. Se nos va a caer el pelo. Pues novela Anzulé. El problema fundamental es que cuando uno tiene una doctrina clara en la política, que es la ventaja que tiene Rivera. Rivera no ha querido participar en la línea de lo que hizo UPyD en su día, Rosa Díez. Nunca ha aceptado un juez. Nunca. Y les habría venido bien, porque quieras que no, tener un juez amigo que al menos te cuente lo que está pasando no viene mal.